Buenos días, familia Conexión. Mi nombre es Francisco Villa y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión. En esta ocasión, continuando con este tema de la pandemia, de la nueva normalidad, hablaremos sobre ecología, COVID y nueva normalidad. Para empezar, me gustaría explicar un poco los temas que trataremos en esta ocasión. Primero, hablaremos sobre la recuperación de la naturaleza tras el inicio de la pandemia, cómo es que los animales empezaron a recuperar territorio, cómo es que toda esta naturaleza empezó a llegar a las urbes. Después hablaremos un poco sobre la pandemia y su relación con el daño ambiental, cómo es que la pandemia llegó a surgir a partir de que nosotros estamos empezando a habitar en zonas que están hechas para la vida silvestre y no para el hábitat humano. Y por último, hablaremos un poco sobre la protección ambiental en esta nueva normalidad. Cómo es que realmente se utilizó o cambió la protección de la naturaleza a partir del encierro de la cuarentena y cómo es que ahora que estamos recuperando nuestra normalidad es que van a haber todos estos cambios en la ecología. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a nuestra compañera de Conexión Cultural, se llama Mariana Nemer. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenas tardes Francisco, muchas gracias por invitarme. Bueno, y para iniciar con fuerza me gustaría hablar un poco sobre este primer tema, la naturaleza tras la pandemia y cómo es que está recuperando o cómo es que empezó a recuperar territorio en las urbes. Quiero iniciar este tema porque, por ejemplo, durante los primeros meses, durante el primer mes de la pandemia, llegaron muchas noticias sobre animales que empezaban a llegar a ciudades, que empezaban a llegar a pueblos, que empezaban a meterse más en esta sociedad humana. ¿Tú qué piensas de esto, Mariana? ¿Cómo viste esas noticias, ¿no? ¿Qué piensas de que, por ejemplo, si no mal recuerdo, en Monterrey, un oso se acercó a las viviendas humanas, ¿no? ¿Cómo es que estos pumas empezaron a llegar a hábitats humanos? ¿Qué piensas tú sobre esto, Mariana? Sí, claro, yo creo que el gran beneficiado de esta pandemia es el medio ambiente. Como tú lo comentabas, no solamente lo vemos en nuestro país, sino en el mundo, que, bueno, grandes ciudades sin su habitual boina de contaminación. Podemos ver, por ejemplo, el Himalaya, que ya se pudo ver desde una distancia de 160 kilómetros, o por ejemplo los cielos de Madrid y Barcelona, que están más limpios que nunca. Aves marinas campando a sus anchas. Vemos los cristalinos canales de Venecia, que ya se veían negros desde hace muchos años. Y también animales salvajes, así como tú comentabas, en las calles, aventurándose a invadir ahora sí que los espacios urbanos. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, según las últimas noticias que revisé, era que China, por ejemplo, el aire de China, que es una de las ciudades, bueno, no China no es una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong, que fue una de las ciudades más grandes en el mundo y más importantes en el mundo, tanto económica como cultural, como socialmente. La calidad del aire mejoró, o más bien se redujo en un CO2 en un 21%, o sea, significa que, como tú dices, ¿no? O sea, las personas ya pudieron ver a más de 2 o 3 kilómetros, ya podían ver los edificios enteros, ya no se veía esta capa toda café que yo recuerdo en algún momento una vez hablando con un amigo. Y me decía, no, pues yo iba saliendo de Ciudad de México y volteé a ver hacia abajo y, o sea, se veía así una capita café de contaminación, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es que, por ejemplo, tanto en China, que fue un 21%, como en otras ciudades que tú comentabas en España, que fue casi un 75%, ¿no? O sea, el CO2 y la contaminación se redujo casi en su totalidad, ¿no? O sea, para que se haya reducido 21% y 75% es que no tuvo que haber carros, no tuvo que haber empresas. Todos los que contaminamos, que en este caso es el ser humano, empezó a limpiarse el ambiente, podríamos llamarlo. ¿Crees que haya empezado a limpiarse el ambiente? Porque tú dices, bueno, son de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 o 5 meses de cuarentena. Y en este caso de ir saliendo poco a poco. Pero ¿tú crees, Mariana, que realmente se haya limpiado el planeta de tal manera por la pandemia? ¿Crees que estos 4 o 5 meses, casi 6 meses que nos mantuvimos encerrados, crees que hayan sido de importancia para lograr bajar los niveles de CO2 en el mundo, o sea, ni siquiera en México, en el mundo entero? Sí, claro, ahorita que comentabas todo esto, Francisco, sí, yo estoy de acuerdo que disminuyó la contaminación, el CO2, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, 5 meses no son suficientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hábitos ¿Qué hábitos tenemos que adquirir? Exactamente. Para poder seguir así, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando las cosas vuelvan a la normalidad? Creo que también esta parte que comentabas de las empresas, pues nos dice mucho de que sí se puede trabajar desde casa, ¿no? Que creo que fue una prueba para las empresas, para las escuelas,
para diferentes ámbitos de la economía que no tienen que ocupar su coche para ir o que tienen que contaminar, sino que se puede hacer de una forma más cuidadosa y por supuesto que podemos adaptarlo para un futuro, ¿no? Creo que fue una muy buena oportunidad para poder poner a prueba y cuidar nuestro planeta, porque si no vamos a seguir contaminando. Exactamente. Vamos a tener virus, etcétera. Es un poco como, no sé, ahorita que dijiste esto de las empresas, me recordaste a la gran isla de basura que hay en el mar, ¿no? En el Pacífico, si no mal recuerdo. Que dicen que es una isla, o sea, bueno, no es una isla literalmente, ¿no? Sino que es un banco de basura, o sea, es tan grande y es tanta la cantidad de basura que nosotros tiramos al mar, que nosotros tiramos a los ríos, que nosotros tiramos a las coladeras, que cuando llega al mar, o sea, ya se ha vuelto una isla, ¿no? Dicen que es casi que es una gran mancha de basura del tamaño casi de Texas, ¿no? O sea, imagínate que ahorita con todo esto de la cuarentena, en primer lugar, toda esa basura no se redujo, ¿no? O sea, la gran isla de basura ya existe. Y no por el hecho de que nos quedemos 4 meses en cuarentena significa que se va a reducir. Pero ¿qué significa esto? Que así como los niveles de CO2 bajaron, también la producción de basura a nivel social bajó. Porque en primer lugar, como tú dices, ya no salíamos a las escuelas, ya no salíamos a trabajar. Entonces ya es por ejemplo, que esta paletita que ya no me comí en el día, estos chetos, estos productos que no me comí, ya son basura menos, ¿no? Pero ahora dices, ¿los animales empezaron a recuperar terreno? Sí. ¿El ser humano dejó de contaminar? Sí. Pero esto es algo más allá de la cuarentena. ¿Crees que va a repercutir más allá de la cuarentena con esto de la protección ambiental? ¿O es solo una pausa? Porque, por ejemplo, en una visión muy personal yo diría, esto como tal no es una pausa, ¿no? Porque es lo que la ciudadanía o la gente en general lo que más quiere es regresar ya a su trabajo, regresar ya a la normalidad, ¿no? No quieren una nueva normalidad, quieren su antigua normalidad donde iban al trabajo, se compraban un dulce, se compraban algún sándwich y tiraban su basura. Entonces, ¿crees que repercutió de una manera positiva o real, ni siquiera positiva, de una manera real en el cambio climático estos 5 o 6 meses que nos mantuvimos encerrados? ¿O por otro lado, crees que realmente solo fue una pausa a lo que se avecina, que es la destrucción del medio ambiente? Desde mi punto de vista, yo lo veo como una gran oportunidad para que sigamos así, para que se puedan adquirir todas estas nuevas formas de trabajo, que no tenemos que realizar tantos viajes como tú comentas, para generar más basura, que podemos tener reuniones vía internet, que podemos hacer videoconferencias. Creo que puede traer muchos efectos positivos. Y bueno, yo estaba leyendo un artículo y me encantó algo que decía que la vacuna para el planeta es la vacuna para la humanidad. Uh-huh. Y creo que es sumamente importante. Nuestra mejor vacuna es cuidar el medio ambiente. De lo contrario, vamos a seguir teniendo todos estos virus, vamos a crear todas estas enfermedades, porque nosotros alteramos el ecosistema. A mí me pareció que fueron 5 meses de conciencia, de poder valorar, de poder estar, pues, de ver lo que en realidad pasa en nuestro planeta. Uh-huh. Y que si no tomamos acción ahorita, en este momento, nos puede traer muchas consecuencias en el futuro. Entonces, lo veo como una gran oportunidad y de verdad espero que la gente, si no es por ética, que lo hagan por pura supervivencia, ¿sabes? O sea, tienes razón, ya ni siquiera porque lo deben hacer, ¿no? Sino porque tienen que hacerlo, claro. Porque ya es... Ahorita que dijiste eso, me acuerdo que cuando iba yo en la primaria, o sea, imagínate, ya desde mi primaria, ya nos decían, para el 2020 el planeta se va a acabar, no se va a acabar per se, pero nos van a decir, va a haber tanta contaminación que ya incluso el agua va a ser difícil de limpiar para poderla beber, ¿no? Y estamos justamente en 2020 y yo le puedo decir a mis maestros, es real, ¿no? O sea, la contaminación, ya estamos llegando a ese punto en el que la propia ONU ya te dijo, ya no hay más. O sea, si ya no cuidamos este planeta, que ya es lo último que tenemos, ya de aquí para adelante, todo esto va a estar muerto. Aunque ahorita que dijiste eso de la pandemia y de la recuperación,
me llegó un tema o una pregunta que es algo que me dio mucha curiosidad, que es, durante la pandemia, o más bien ahorita que esto fue de la cuarentena, una de las áreas más golpeadas fue el turismo, ¿no? En el sentido económico, pero ¿qué hay en el sentido ambiental, en el sentido ecológico? ¿Cómo es que ayudó la cuarentena en el sentido turístico a mejorar el ambiente de las zonas más visitadas a partir del turismo? Por ejemplo, un dato que revisé es que 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 viajeros viajan a zonas costeras. ¿Qué significa esto? Que 8 de cada 10 personas van a la playa y van a tomarse una chelita a la playa o van a vacacionar a las playas con familia, ¿no? Entonces, estas 10 personas, estas 8 o 10 personas ya son 20, ya son 30 personas que contaminan las playas, que van y dejan su basura, que van y llevan su carro, van y viajan en avión. O sea, la contaminación turística es demasiada. ¿Cómo crees que haya ayudado la pandemia a esta contaminación turística? Obviamente bajó casi a cero, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo apoyó a la ecología el hecho, o más bien a la ecología de los lugares, el hecho de que no hayan podido viajar los turistas? Ok, sí, claro, ahorita que comentabas, el ámbito turístico fue, yo creo que de los más afectados. La gente ahorita no está viajando, no pueden salir, entonces en cuanto al sector económico de la parte turística, creo que sí fue muy afectado. Se han perdido muchos empleos, los hoteles han tenido muchas pérdidas. Sin embargo, ahorita que comentas todo el ámbito ecológico por parte del turismo, creo que ha sido muy positivo. Tenemos el ejemplo de las Islas Marietas, que están aquí en México. Antes sí podías ir a visitar la isla, podías caminar, conocerla. Y por toda esta explotación, por la carga que ha tenido de humanos y que no se le da el cuidado que tiene que haber, utilizar los diferentes bloqueadores, cuidados solares que sí están permitidos y no contaminar, pues dadas estas circunstancias y que no se tuvo el cuidado, se tuvieron que cerrar y ya no se puede visitar. Entonces creo que esto que comentas es sumamente importante. En los ecosistemas se han podido mejorar, ha podido bajar la contaminación, la basura. Vemos saturados estos lugares turísticos, como sobre todo las playas, y que la gente no tiene cuidado, tiran la basura. Entonces creo que sí ha podido retomar, ha podido cuidarse un poco más, no encontrar tantos desechos en nuestros mares o mucho plástico, que es todo lo que encontramos normalmente. Entonces creo que ha sido muy bueno, pero sí, como te comento, tiene que seguir así, si no nos va a servir de nada 5 meses. Y también yo creo que fue una muy buena oportunidad para los hoteles de poder adquirir estas nuevas formas de realizar el ecoturismo. Exactamente. Sí, de poder tener sus protocolos más verdes, que hasta poder reciclar, qué se puede hacer, porque pues son muchos gastos, ¿no? Es mucha agua, luz que contaminan. Entonces creo que es buena oportunidad para cambiar protocolos, para poder, pues sí, de una crisis creo que siempre vas para adelante. Es una oportunidad para reflexionar y pensar cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Exactamente. Esta idea no me había surgido, esa de cambiar protocolos en los hoteles, que son el punto, el destino al que tú llegas, ¿no? Realmente no llegas a la zona turística, no llegas a la playa, no llegas a ningún lado, llegas a los hoteles. Entonces que desde los hoteles digan, estos son los nuevos lineamientos que se van a seguir para proteger el medio ambiente o para proteger nuestras zonas turísticas, es como, pues está bien, ¿no? O sea, y es algo que tenemos que tener en cuenta en esta nueva normalidad que estamos viviendo, o más bien que estamos iniciando ahorita que seguimos en semáforo naranja. Y retomando esta idea de proteger las zonas y proteger los lugares turísticos y proteger las zonas de riesgo ambiental, quisiera pasar a nuestro segundo tema, que es pandemia y ecología, pero en el sentido de cómo es que la destrucción del medio ambiente o la destrucción de los ecosistemas o la destrucción de la naturaleza nos llevó a desarrollar esta enfermedad, o más que desarrollar esta enfermedad,
que esta enfermedad se transmitiera de animales silvestres a humanos. ¿Y por qué quiero hablar de este tema, no? Es porque, como bien lo sabemos, el consumo de animales silvestres, no solo en China, ¿no? En gran parte del mundo es algo legal. Ahí tienes la carne de camello en África, ahí tienes la carne de murciélago en China, incluso tienes la propia carne de insectos en México. El hecho de que nosotros comamos insectos como animales silvestres, aunque sean de granja, o comer animales silvestres, ¿por qué? Porque ya estamos utilizando o estamos invadiendo todas las áreas naturales que hay en el planeta. En primer lugar, tenemos una muy mala costumbre, incluso aquí en México, en casi cualquier parte del mundo, y me gustaría relacionarlo un poco con toda esta controversia que tiene un poco el Tren Maya, que viene siendo parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros entre más utilizamos, o más bien entre más invadimos espacios naturales, ya sea como, no, pues voy a poner mi casita, no, pues voy a poner un campo de siembra, no, pues voy a poner cualquier cosa. Por más pequeña que sea esta invasión, es una puerta a que otras personas lleguen y digan, pues vamos a colocar ya no solo una casita, ¿no? Ya un centro comercial, ya un edificio departamental, o sea, más construcciones que poco a poco van empezando a invadir todos estos territorios. En el caso de la pandemia, llegamos un poco a este punto, ¿no? De que no solo vamos a consumir animales domésticos, como lo que es la res, como lo que es el puerco, como lo que es cualquiera de estos animales, sino que ahora vamos a invadir estos espacios naturales y vamos a empezar a consumir tanto la vegetación como los animales de la región, que fue un poco lo que pasó en Wuhan, que es un mercado cercano a una zona natural, a una zona ambiental, donde se pueden consumir o donde se pueden adquirir muchos tipos de carnes exóticas, ¿no? Como lo que es la del murciélago, como lo que es la carne de serpiente, o sea, de diferentes animales, ¿no? Entonces es como invadimos la naturaleza a tal grado que ya estamos consumiendo animales silvestres que ya no sabes qué enfermedades pueden traer o qué otros problemas te puedan causar. Sí, por supuesto. Ahorita que comentas esto, Paco, existen varias formas en las que podemos alterar el ecosistema, no solamente, bueno, que ahorita está muy de moda, por así decirlo, el consumo en todos estos países asiáticos, pero también en México, que comemos insectos, cambia. Podemos alterarlo de forma diferentes, ¿no? Por un ejemplo, invadimos los bosques tropicales y ahí albergan innumerables especies de animales. Ellos traen un virus desconocido, se altera, se pasa el virus a un humano y ya tenemos la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en casos anteriores, como el VIH, que cruzó de chimpancéses a los humanos en el año 1920, y fue porque los cazadores los mataron y se los comieron en África, y bueno, tenemos esta enfermedad que ha seguido por tantos años. Uh-huh. Tenemos en la Amazonia, un estudio demostró que por la deforestación creció alrededor del 4% la malaria. O sea, es casi un incremento del 50%. Sí, o sea, son demasiadas personas que por el simple hecho de invadir nuevos territorios silvestres o territorios vírgenes, empiezas a desequilibrar todo, básicamente. Sí, claro, perturbamos y estresamos estos ecosistemas, a estas especies, y es cuando como humanos corremos el riesgo de liberar todos estos virus, enfermedades que son desconocidos, ¿no? Que no sabemos la cantidad de virus que tiene cada especie y nos lleva a lo que estamos viviendo el día de hoy. El Tren Maya es justamente eso, ¿no? O sea, vamos a empezar a invadir la selva, ¿no? O sea, vamos a empezar a construir en territorios vírgenes, en territorios no habitados. Y ahora, ¿qué cosas o qué nuevas enfermedades o qué nuevas problemáticas vamos a encontrar en el sur del país en el momento en que se comience a generar o que se comience a crear este Tren Maya, ¿no? Por eso un poco es esta idea de, en el momento en que empezamos a invadir nuevos territorios, nuevas problemáticas pueden surgir. Sí, claro, ahorita que comentas esto, Francisco, el Tren Maya que se está construyendo, pues está afectando, va a haber deforestación de la selva tropical que tenemos en Quintana Roo, Yucatán, va a recorrer una gran parte del país, del sureste del país. Uh-huh. Entonces también los jaguares, todos
animales, las especies que viven ahí se van a ver muy afectadas. Y pues creo que se ha visto anteriormente los problemas, las consecuencias que todo esto ha traído y no se ha quedado claro para proyectos y Exacto. tener este cuidado, ¿no? Siempre dejan eso de lado, la naturaleza siempre se deja de lado. Ese es el mayor problema que hay, no solo en México, ¿no? Sino en gran parte del mundo, que es, bueno, encontramos recursos, un poco, por ejemplo, un poco en lo que es el Golfo de México, ¿no? O sea, no hay que irnos tan lejos. Tenemos, o más bien, la mayor cantidad de petróleo que nosotros producimos en México se obtiene del Golfo de México. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Las aguas de esta región están completamente contaminadas, tanto por todas las veces que se han desbordado los buques y han tirado el petróleo al agua, como naturalmente todos los nuevos agujeros que se han hecho en el fondo del agua, en el fondo del Golfo. Esto ha producido una contaminación increíble de las aguas del mar. Y ahora, ¿qué es lo que decimos? Bueno, estas aguas ya no producen animales para la pesca. ¿Cómo se pueden utilizar ahora, no? Y qué nuevas enfermedades incluso se podrían encontrar ahí abajo a partir de que estamos contaminando las aguas del mar. Sí, claro, ahorita que comentas todo esto del Golfo de México, tenemos un ejemplo que pasó hace apenas 3 semanas en Mauricio, cómo fue el derrame de petróleo de un barco japonés. Ah, exactamente. Y que bueno, de ser playas, de ser un océano azul, hermoso, donde vivían miles y millones de especies. Y tras este derrame, justo llegó la noticia, hoy en la mañana la estaba leyendo, de 18 delfines muertos. Ya sabes, tras este derrame, la gente local tratando con cubetas de sacar el petróleo, que bueno, me parece que es una noticia muy triste que haya pasado esto y no tener los cuidados, ¿sabes? Exactamente. Para poder llevar a cabo todo este tipo de actividades humanas. Y le estamos afectando muchísimo a nuestros ecosistemas, al medio ambiente. Entonces, este es un ejemplo que ahorita que comentabas del petróleo, muy reciente. Entonces sigue pasando, ¿no? No se tiene como esa conciencia todavía. Entonces, y transportar así, no sé, creo que es una noticia muy, muy desagradable. Y exactamente, ¿no? Es ahorita que dijiste esto del derrame, es como que la constante en la que vamos a estar viviendo, porque continuamos generando basura, seguimos contaminando más y más y más y más territorios naturales, y al final va a llegar un punto en el que, bueno, incluso el mar, los océanos, tan grandes como son, van a terminar 100% contaminados. Como por ejemplo, ahorita ya todo el CO2 que producimos llega a los océanos, y ya incluso la temperatura de los océanos ha aumentado por lo mismo del CO2. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar antes de que el planeta diga basta y ya no podamos producir nada en el suelo porque ya lo contaminamos? Y utilizando estas últimas palabras como referencia, quisiera pasar al último tema, que es protección ambiental y nueva normalidad. En esta parte quisiera hablar un poco sobre cuáles son los nuevos reglamentos o la nueva reglamentación o las nuevas normativas o incluso las propias acciones humanas de los individuos que están cambiando la forma en la que estamos protegiendo el planeta en esta nueva normalidad. ¿Por qué digo esto? O más bien, ¿cómo llegué a este tema? ¿Cómo llegamos a este tema? Llegamos a este tema un poco por todas estas nuevas actividades, ¿no? Yo la que más vi o a la que más le puse atención fue al uso de la bicicleta en la nueva normalidad. ¿Por qué? Yo me di cuenta que en esta nueva normalidad una gran cantidad de personas empezaron a utilizar bicicleta. ¿Y eso cómo nos ayuda? Ya no generamos tanto CO2, ya no generamos tanta contaminación auditiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar en la bicicleta ya no quemas gasolina, ya no haces tanto ruido, entonces mejora el ambiente con el simple hecho de que tú salgas en bicicleta. Ahora, esta es solo una visión que yo tuve, ¿no? Una observación que yo tuve, pero ¿qué va a pasar con otras regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la nueva normalidad, las empresas ya se van a empezar a abrir de nuevo, el transporte público va a empezar a funcionar de nuevo, entonces toda la contaminación del aire va a empezar de nuevo. De la misma manera, la contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque vamos a generar de nuevo más basura a través de toda esta reapertura de los negocios, ¿no? Entonces,
¿cómo es que vamos a proteger el medio ambiente en nuestra nueva normalidad? ¿Tú qué ideas tienes, Mariana, sobre esto? ¿Qué nuevas formas tenemos para proteger el medio ambiente en este nuevo retorno a la normalidad? Sí, claro. Ahorita que estás comentando todo esto, creo que hay bastantes formas en las que como individuo puedes hacer algo, poner tu granito de arena cada día para poder cuidar nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Y también con todo esto del coronavirus, creo que como empresas se ha podido ver todo este lado de hasta cómo han ahorrado de dinero por ocupar el teletrabajo, el teletrabajo en sus oficinas, de cómo pueden evitar viajes, evitar el uso de transporte, cómo baja el uso de el espacio de transporte público gracias a que se ha podido aplicar, ¿no? Nos hemos podido adaptar al teletrabajo y creo que fue una oportunidad para demostrar que sí se puede y ha cambiado muchísimo. También otras medidas, pues desde evitar el uso de plástico, reciclar en las oficinas, que vemos que es muchísimo papel que se desperdicia, entonces llevar todo esto a cabo, también incorporar un poco más la tecnología a nuestras vidas para no tener tantos desechos. Y algo que es muy, bueno, un tema que ha causado controversia, me parece que es el plástico, ¿no? Que es un material muy útil y lo ocupamos para muchísimas cosas que realizamos con nuestro día a día. Es funcional, es fácil, es algo que todos adaptamos, pero creo que es algo sumamente importante y que tiene mucho que ver. Creo que podemos cambiar, ya sabes, tú llevar tu tupper al súper, llevar tus bolsas, desde hacer esos pequeños cambios, pero que tienen gran impacto en nuestro día a día, ¿no? Las empresas, hoteles, creo que sí fue una gran oportunidad, hasta ellos como ahorro estaba viendo apenas por nuestra contaminación, cómo hay tanto sargazo en las costas de Quintana Roo, y que la gente se creó con un ladrillo de sargazo para poder hacer casas. Entonces creo que tienen también todas estas oportunidades, no solamente de crear productos que se pueden reciclar, que pueden durar más. Tenemos los cepillos de bambú, los popotes, que tú lleves tu popote, ya sabes, todos estos ámbitos que podemos cambiar y que sí se puede hacer, seguir, no sé, con el Acuerdo de París que se tiene. Entonces, y lo tenemos que hacer más que nunca ahorita todas las naciones. Creo que como gobernantes tienen una gran responsabilidad y de verdad tomar el medio ambiente como un tema muy serio, porque sí es una problemática una problemática muy grande que tenemos y nos está trayendo consecuencias, ¿no? Ya lo estamos viendo, no nos tenemos que ir a 10 o 15 años más, ya lo estamos viviendo, y si no actuamos ahora nos va a costar todavía más trabajo. Y sí, tener todas estas acciones, y dependiendo, como tú comentabas, del lugar, de lo que se pueda hacer, y como persona desde tu casa puedes cambiar hábitos. Ahorita que dijiste esto me llegó una idea y que tienes mucha razón, y es: podemos empezar de cero con las normativas que ya se nos han dado. Porque, por ejemplo, ahorita que dijiste esto del plástico y de las bolsas para basura, el no dar bolsas para basura, bolsas para basura, el no dar bolsas de plástico en los supermercados es algo que ya venía desde antes del coronavirus. Pero ahora que empezamos de cero con esta nueva normalidad, pandemia y encierro, podemos decir, bueno, yo voy a ir al supermercado, pero ¿qué es más incluso saludable, ¿no? Para mi salud? Agarrar una bolsa de plástico que ha estado ahí todo el día y que la gente ha estado manoseando, o llevar mis propia bolsa que yo sé que está en mi casa, que yo sé que yo la limpié, y llevar mis toppers que yo sé que están limpios, que incluso me van a ayudar más, no solo a proteger mi salud, sino a proteger el ambiente. Entonces es como, por lo menos en esta idea de protección, de proteger el medio ambiente a partir de la pandemia y de la nueva normalidad, es realmente darle pie a todas estas recomendaciones que se nos han dado, ¿no? A través del tiempo. De bueno, ya tienes una idea para tus compras, ya tienes una idea para sacar toda tu basura, porque ahora
si estuviste en tu casa, estuviste encerrado, tenías tiempo de separar tu basura, ¿no? Reciclables, no reciclables, inorgánicos y no inorgánicos. En este caso es, o por lo menos ahorita que diste todos estos puntos, es empezar a darle una mayor importancia, a una importancia real a la protección del ambiente, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que tenemos una sola oportunidad y el coronavirus fue un buen inicio, ¿no? O sea, es como, bueno, ya pasó el coronavirus, ya pasó todo esto, pero ¿cómo vamos a proteger el ambiente? Solo cambia tus hábitos a partir de lo que ya te dimos, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada nuevo, no hay nuevas formas de cambiar las cosas, es solo ponte activo, pon en acción aquellas recomendaciones que ya te dimos. Sí, por supuesto. Esta parte es sumamente importante. Ya teníamos todas estas medidas desde hace mucho tiempo. A veces no se tomaban, nadie las hacía, no les importa la bolsa de plástico, porque es comodidad, ¿no? Uh-huh. Para los humanos, bueno, para todos es comodidad, ¿no? Pero hacerte el hábito, un hábito son 21 días, ten tu bolsita en la cajuela y como tú comentabas, ya no es por salvar el medio ambiente, es por supervivencia, porque todo el papel es uno de los materiales más contagiosos donde se encuentra el coronavirus, no sé si sabías, y entonces evitar todo este tipo de contacto que tengas, ¿no? Llevar tus toppers, llevar tus cosas, aparte de cuidar tu salud y la de tu familia, ayudas al medio ambiente. Entonces creo que se puede matar 2 pájaros de un tiro y puedes hacer todas estas medidas que ya sabías que existían y llevarlas a cabo, ¿no? Como dices tú, la basura, separarla, cartón, o sea, podemos hacer todas esas medidas y se pueden sacar muy buenos usos, muy buenas cosas para poder aprovecharlo, ¿no? Al mismo tiempo que una parte que decías de las bolsas de plástico, la mayoría de la contaminación es porque no se les da un buen segundo uso, ¿sabes? Uh-huh. La ocupan una vez y ya, se tira, entonces no se recicla, no se tiene esta cultura de reciclaje en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Creo que puede cambiar y es una gran oportunidad. Todo este tiempo fue de reflexión, de crecimiento. Es difícil para la economía, creo que falta mucho por recuperar, pero sí se puede hacer un cambio y me parece que es una alerta para que de verdad creamos conciencia y sepamos cómo hacer las cosas, porque puede ser peor en unos años, entonces hay que quede todo bien, ¿no? Uh-huh. Es como eso, ¿no? O sea, hay muchas acciones que podemos realizar o que podemos empezar a realizar y no es información que no tengamos, o sea, es información que se nos ha bombardeado desde inicios del siglo XXI. Entonces es como, pues, ayuda al planeta y ayúdate a ti mismo. Claro. Y pues continuemos con esto, ¿no? Al final no hay de otra. Sí, por supuesto, y comentabas el uso de bicicleta. Creo que se ha visto en miles de ciudades, sobre todo en Europa, como la gente tiene el hábito de la bicicleta y hay más bicicletas que humanos, me parece que es en Holanda. Uh-huh. Y ayudas a la contaminación, ayudas también a tu salud, te ayuda a hacer ejercicio, toda esta movilidad y todos estos beneficios que de verdad puedes sacar provecho. Entonces ya vimos con otras ciudades que sí se puede, ¿no? Entonces sí lo podemos implementar aquí, que se tenga la infraestructura que se tiene que tener para las ciclovías, las ciclopistas, etcétera, y se puede llevar a cabo, ¿no? Creo que sí hay bastantes opciones. Exactamente, entonces ya saben, familia Conexión, recuerden, empecemos a cuidar el planeta en esta nueva normalidad. Formas hay muchas, solo es ganas de tener ganas de hacerlo y de empezar a hacerlo. Recuerden, díganos cuáles otras formas de ayudar al planeta conocen, qué animales conocieron que se empezaron a llegar o que empezaron a utilizar todos los espacios humanos. Y por último, díganos qué otras enfermedades conocen que hayan surgido a partir de la destrucción del medio ambiente. Y recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Conexión Cultural, YouTube igual como Conexión Cultural y en Instagram como Conexión Cultural Mex.
Recuerden, este fue otro podcast Conexión. En esta ocasión tuvimos a nuestra amiga, a nuestra compañera Mariana Nemer. Y un gusto haberte tenido en este programa, Mariana. Un gusto también poder comentar de un tema tan importante. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.